Ella lo dijo mientras doblaba la ropa. Eso fue lo que más se me quedó grabado. No las palabras en sí, sino la facilidad con la que las soltó. Un montón de calcetines en una mano, mi maldito jersey en la otra. La mirada fija en la tele, sin molestarse siquiera en mirarme. Estos niños no son tuyos, como si hubiera archivado mal un recibo, como si estuviera corrigiendo un simple error logístico. Yo estaba allí, de pie en la cocina, con una sartén todavía caliente de la cena, el olor a ajo y mantequilla flotando en el aire. Los niños ya se habían subido a sus habitaciones. Chloe estaba en FaceTime con su mejor amiga, y Mason volvía a ver a algún youtuber gritar dentro de unos auriculares. Una noche normal, de rutina, de esas que te adormecen hasta hacerte creer que el suelo bajo tus pies es sólido. No levantó la voz. No hubo drama. Solo una verdad, cruda y desnuda. Estos niños no son tuyos. Ni siquiera pestañeó. Y yo no pedí aclaraciones. No balbuceé, ni discutí, ni supliqué. Solo asentí una vez. Dejé la sartén sobre la encimera. Me sequé las manos con el paño. Dije, vale. Y le preparé una taza de manzanilla, porque dijo que le dolía la cabeza. Me senté a su lado en el sofá. Vimos el resto del programa juntos. Me reí cuando ella lo hizo. Le besé el hombro antes de irnos a la cama. Ella seguramente pensó que estaba tomando el camino noble, que me lo tomaba bien. Tal vez incluso se sintiera reivindicada. Pero cuando la casa quedó en silencio, cuando su respiración se volvió ese ligero ronquido que antes me reconfortaba, me deslicé fuera de la cama, bajé las escaleras, abrí mi portátil y entré en el portal de matrículas de Westfield Academy. 2 clics después, el próximo pago, $12,000 por el semestre de primavera, había desaparecido. Autorización revocada. Pagos futuros desactivados. Luego abrí la carpeta compartida que uso con mi contable. Subí todos los recibos de los últimos 8 años. Uniformes de fútbol, ortodoncia, recitales de piano, escapadas de fin de semana, pruebas de alergia. Todo a mi nombre. Todo pagado por mí. Ella dijo que los niños no eran míos. Yo decidí creerla. Y para el 98% de los que estáis viendo esto, y aún no habéis pulsado, suscribirse. Ayudadme a llegar a mis primeros 10,000 suscriptores. Es un pequeño clic para vosotros, pero anima a mi equipo a seguir creando historias como esta con todo lo que tenemos. De verdad, cuenta. A la mañana siguiente, estaba untando mantequilla en una tostada, mientras Chloe discutía con Mason sobre el tiempo de pantalla. Mi mujer entró con su media sonrisa habitual, robando un bocado de mi desayuno como si nada hubiera pasado. Le pasé el café, le besé la coronilla. «Eres un cielo», dijo distraída, mirando el móvil. «¿Ves? Sabía que lo superarías». Superarlo, como si fuera un estado de ánimo, un momento pasajero, un dedo golpeado contra el mueble en el camino del matrimonio. No se dio cuenta de lo que yo había sacado de ese momento. No se dio cuenta de que me acababa de dar permiso, no para dejar de querer a los niños, sino para dejar de fingir que no veía las borraduras silenciosas. Cómo había empezado a referirse a mí como él cuando hablaba con sus amigas. Cómo mis fotos enmarcadas iban desapareciendo de su despacho. Cómo el colegio empezó a copiar solo a ella en los correos. Ella llevaba un tiempo reescribiendo la historia, solo que no esperaba que yo le devolviera el bolígrafo. El portal de padres de Westfield tenía una interfaz azul pastel, como la sala de espera de un pediatra. Tipografía alegre. Iconos en forma de libros y mochilas. Había iniciado sesión cientos de veces. Pagado cada factura antes incluso de que la copia en papel llegara al buzón. ¿Excursión a Washington, D.C.? Hecho. ¿Alquiler del iPad de Chloe para las clases online? Por supuesto. ¿Cuidados extra para Mason durante la temporada de gripe cuando ella no se molestaba en recogerlo? Siempre yo. Esta vez fui directo a la pestaña de facturación, sin dudarlo. Próximo pago, $24,000, trimestre de primavera, vencimiento en 4 semanas. Abrí el menú de configuración de autorizaciones de pago.
Retirar autorización de pagos futuros. Otro aviso. ¿Está seguro? Sí. Confirmación final. Sí, estoy seguro. La pantalla parpadeó. El portal se actualizó. Apareció un mensaje amable. Autorización de pago cancelada con éxito. No hubo explosión, ni alarma. Solo silencio. Como salir de una habitación y cerrar la puerta suavemente detrás de ti. Hice capturas de pantalla de cada factura que había pagado desde 2013. Las archivé en una carpeta que renombré Historia. Luego reenvié la carpeta completa a mi asesor financiero con una única instrucción: congelar el fondo educativo de Westfield, no dispersar más fondos. Me llamó en menos de una hora. Señor, dijo con cautela, solo confirmo. ¿Esto es para los 2 niños, correcto? Ni pestañeé. Correcto, vaciló. Perdón, es solo... Quiero asegurarme. ¿Usted y su esposa... ¿Todo bien? Ella dejó claro que no soy su padre, así que actúo en consecuencia. Sin emoción, solo palabras, cortas y limpias. Hubo una pausa al otro lado. Entendido, lo anotaré en el sistema. Me recliné en la silla, me crují los nudillos y miré la foto enmarcada en la estantería. Chloe, 6 años, sin un diente, riendo por algo fuera de cámara. Mason con una sudadera de dinosaurios, los dos sentados sobre mis hombros en Yosemite. Fue un buen viaje. No dejé de quererlos, solo dejé de ser un ingenuo, porque puedes querer a los hijos de otra persona con toda tu alma, y aún así escuchar que eres temporal. Esa noche, mi mujer bajó con una bata y una mascarilla facial. Me besó en la cabeza como si nada hubiera cambiado. ¿En qué trabajas? En los impuestos. Se rió. Otra vez esa época del año. Sí, dije. Hay que asegurarse de que todo esté a nombre correcto. Ni lo notó. Todavía. A la mañana siguiente apareció en la cocina con mallas de yoga y un moño despeinado, tarareando alguna canción de los 2000 como si aún fuera su década. El olor a tostadas con canela y café recién hecho llenaba la cocina. Yo estaba en la encimera, cortando gajos de manzana para las fiambreras de los niños. Mason ya llevaba el uniforme, intentando convencer a Chloe de que el hecho de que Plutón fuera un planeta importaba más que el álgebra. El típico debate de desayuno. «Buenos días», dijo ella, inclinándose para coger una taza. «Te has levantado temprano». «No he dormido mucho», respondí. Ella no insistió. Solo sorbió un poco de café, deslizó el dedo por la pantalla del móvil y sonrió. Para ella, el tema estaba cerrado. Otro bache en la carretera matrimonial. Una conversación rara y un silencio inusualmente largo. Probablemente pensó que estaba enfadado. Tal vez lo achacó a las hormonas, a la edad o al ego. A veces es sensible, me imagino diciéndole a alguno de sus compañeros de trabajo más tarde, seguramente en la comida, con una sonrisa condescendiente. Ya sabes cómo son los hombres, se le pasará. Lo que ella no vio fue el rastro en papel que dejé atrás, la marca de tiempo de la cancelación en el portal, el aviso de suspensión del fondo, marcado como irrevocable, la línea invisible que tracé aquella noche y que no tenía intención de volver a cruzar. Para cuando aparcó en el garaje de la oficina y saludó a la recepcionista como si no hubiera detonado la dinámica de nuestro hogar, yo ya había recogido la tintorería, contestado 2 correos de los tutores de los niños y reprogramado la cita del ortodoncista de Mason para el jueves siguiente. Ella todavía no olía el humo del fuego que había encendido. El golpe llegó a la 1:37 p.m. Su teléfono vibró en medio de una reunión de planificación. Echó un vistazo, reconoció el número y sonrió. Westfield Academy. Probablemente pensó que sería por una recaudación de fondos o por los libros atrasados de la biblioteca de Chloe. Se excusó con una risa, salió al pasillo y respondió. «Hola, soy la señora Callahan». La voz al otro lado era profesional, medida, educada, pero distante. «Hola, señora Callahan. Le habla Patrice, del Departamento de Facturación de Westfield. Solo queríamos confirmar cómo desea proceder con la matrícula para el próximo semestre.
Su pareja eliminó la autorización de pago anoche. ¿Perdón? ¿Qué hizo? Retiró su tarjeta y desactivó los pagos futuros. Suponemos que hubo un cambio en la responsabilidad financiera. Solo necesitamos confirmar el nuevo contacto principal para la gestión de la matrícula. Sus ojos recorrieron el pasillo como si las paredes pudieran ayudarla a comprender la frase. No, eso debe ser un error. Él se encarga de todo eso, dijo, intentando sonar segura. Bueno, según la cuenta, su acceso ha sido revocado. El sistema muestra que su correo electrónico figura ahora como principal. ¿Lo dejamos así? Silencio largo. Sí, claro, envíenlo a mí. Gracias. Y por cierto, la fecha límite de pago es el 15 de febrero. Avísenos si quiere hablar de un plan de plazos. Colgó sin despedirse y se quedó mirando el teléfono como si la hubiera traicionado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió en control. La primera llamada llegó a las 2:09 p.m., exactamente 32 minutos después de la del colegio. Vi su nombre en la pantalla mientras volvía de la ferretería. Ni reduje el paso. Dejé que sonara. Vi cómo el icono de llamada desaparecía como una gota de lluvia deslizándose por un parabrisas. 3 minutos después, un mensaje. ¿Todo bien en casa? Escribí mi respuesta sin signos de puntuación, sin calidez. Los niños están bien. Sabía que eso caería como un puñetazo en el estómago. El subtexto no era sutil. No volvió a escribir. Esa noche preparé la cena como siempre. Lasaña desde cero, porque Mason llevaba toda la semana pidiéndola. Piqué el ajo, coloqué la ricota por capas, serví una copa de vino tinto. No para mí, para ella. Puse la mesa con servilletas y tenedores. Llamé a los niños como si nada hubiera cambiado. Chloe me habló de un examen sorpresa. Mason quería ayuda con un proyecto de ciencias sobre imanes y papel de aluminio. Lo único que faltaba era su voz. No dijo mucho al llegar. Besó a los niños. Bebió un sorbo del vino que le había servido. Masticó la comida como si pudiera devolverle el mordisco. Estábamos recogiendo los platos cuando finalmente habló. Hoy me llamó el colegio. No levanté la vista del fregadero. Ya. Dijeron que hubo un problema con el pago. Ajá. Su tono se afiló. ¿Cancelaste la matrícula? Me giré, me sequé las manos con un paño y le dediqué una sonrisa pequeña y cortés. No soy su padre. Pensé que ya no era asunto mío. El aire en la cocina cambió, como si alguien hubiera bajado el termostato 20 grados. Intentó reír, pero se le quebró la risa a mitad. No lo dije en serio. Estaba enfadada. Ya sabes que la gente dice cosas que no piensa. Asentí. Claro, pero lo dijiste. No levanté la voz, no la acusé. Solo enuncié el hecho y volví a apilar platos. Eso fue lo que lo hizo peor, porque con la ira ella podía discutir. Pero esto fue quirúrgico. Se quedó allí en el marco de la puerta, como esperando que yo dijera algo más, que le ofreciera una salida, una cuerda para volver a tierra firme. No lo hice. En cambio, cogí mi libro de la encimera, me senté y pasé la página marcada. Los niños estaban ya en el salón, mitad mirando un dibujo animado, mitad en sus teléfonos. Ella permaneció de pie, y luego se fue caminando despacio, sin disculpas, sin pelea, solo silencio. Y yo dejé que se alargara, que se asentara sobre la casa como ceniza. Porque cuando alguien quema un puente, no es tu trabajo reconstruirlo. El sobre llegó un jueves, papel grueso color crema, logotipo en relieve en la esquina superior izquierda. Westfield Academy nunca escatimaba en apariencia. Cayó sobre la encimera, entre un folleto de supermercado y la factura del agua, pero bien podría haber venido cargado de dinamita. Lo vi primero, pero no lo toqué. Puse el resto del correo a un lado, dejé el sobre en el centro como una bengala de advertencia y me fui. Esa noche no lo abrió, pero lo vio. Sus ojos se detuvieron en él como si pudiera morder. Hizo pasta para cenar. Forzó bromas durante la comida. Fingió que todo estaba bien.
Chloe mencionó un recital de primavera. Mason preguntó si todavía íbamos a ir a la feria de ciencias el mes que viene. Ella les respondió que por supuesto, con una sonrisa tan fina que se podía ver a través de ella. Esa noche, cuando los niños ya estaban en la cama, por fin se quebró. Estábamos los dos en la sala de estar. Yo revisaba unos recibos. Nada relacionado con el colegio, pura costumbre. Ella entró descalza, con el teléfono en la mano, sin maquillaje, sin armadura. «Han mandado el recordatorio», dijo. No levanté la vista. Lo vi. «Hay que pagarlo en 5 días». Asentí. Eso decía el correo. Hubo una pausa. Dio un paso más. «Entonces, ¿de verdad no vas a pagar?» Cerré el portátil con cuidado y la miré directamente a los ojos. «Dijiste que no son míos. Estoy respetando eso». Su cara se torció. «Estás castigando a los niños». «No, estoy apartándome. Como me pediste. Dejaste claro que no soy su padre». «Ellos te quieren», dijo con un tono cortante. Levanté una ceja. «¿A mí? ¿O al hombre que paga la matrícula y se acuerda de recoger los cupcakes para la clase de Chloe los viernes?» «Eso no es justo». Incliné la cabeza. «Tampoco lo fue lo que dijiste». Y con eso me levanté, pasé junto a ella y apagué la luz de la cocina de camino a la cama. No les dijo nada a los niños. Por supuesto que no. Fingió que el sobre no existía, que las paredes no se cerraban sobre nosotros. Pero los niños no son ciegos. Chloe empezó a mirar su teléfono con más frecuencia, seguramente revisando la aplicación del colegio. Mason dejó de preguntar por la feria de ciencias. No conocían los detalles, pero sentían el frío. Caminar de un lado a otro por el pasillo se convirtió en su ritual nocturno. Después de la cena, después de fregar, daba vueltas con el teléfono en la mano, deteniéndose a veces frente al sobre, aún cerrado, aún presente. El fin de semana intentó mover dinero. Lo vi en la notificación del banco. Transferencia denegada. Fondos insuficientes. Ella tenía un buen trabajo, sí, pero la educación privada de 2 niños era otro asunto, sobre todo cuando te acostumbras a que alguien más cargue con ese peso. Empezó a acostarse más tarde. La oía hablar por teléfono en la lavandería, en susurros tensos, seguramente buscando un plan B que no tenía. Y el sobre seguía ahí, en la encimera, como un reloj haciendo tic-tac, porque cuando eliminas a alguien de la historia, no puedes pedirle luego que corrija el siguiente capítulo. El correo del colegio llegó el lunes por la mañana. Asunto: verificación de contacto de padres, trimestre de primavera, una solicitud administrativa rutinaria. Enviaban una cada semestre, y normalmente la ignoraba como muchos otros padres. Pero esta vez lo abrí de inmediato. Revisé cada campo con cuidado. Mi nombre seguía como contacto principal de emergencias, facturación secundaria, autorización para excursiones y para recogida después de clases. Todos los roles que había cumplido sin agradecimientos, sin cuestionarlo, durante casi una década. Esta vez fui uno por uno y seleccioné eliminar. Al final, en comentarios adicionales, escribí: «Por favor, elimínenme por completo de todos los roles de contacto parental, responsabilidades de facturación y autorizaciones con efecto inmediato. Todas las comunicaciones y obligaciones deben dirigirse únicamente a su madre. Gracias». Era frío, calculado. El tipo de nota que no invita a pedir explicaciones. Pulsé enviar. 3 horas después, sonó mi teléfono. Oficina principal de Westfield. Reconocí el número antes de descolgar. «Hola, señor Callahan. Soy Patrice, de Facturación y Administración. Hemos recibido su actualización y solo quería confirmar que realmente desea eliminarse de todos los permisos parentales. ¿Es correcto?» «Sí». «Ya veo. Perdón, es que quiero asegurarme de que comprende lo que implica. Excursiones, emergencias médicas, cualquier cosa que requiera autorización legal». «Lo entiendo», dije. «Su madre dejó claro que no soy su padre. Estoy respetando eso». Hubo una pausa. Luego
con un tono más suave. Lamento oírlo. Yo también. Colgué. No me sentí orgulloso, ni reivindicado. Me sentí como si hubieran apagado un aparato que llevaba años emitiendo un zumbido de fondo, sin que yo me diera cuenta de que me estaba volviendo loco. Esa noche, en la cena, Chloe me miró desde el otro lado de la mesa, con los ojos yendo de su madre a mí. ¿Papá está bien? Levanté la vista un instante, la miré y volví a mi pollo al horno como si fuera lo único importante. Su madre intervino. Solo está siendo dramático, cariño. No respondí. Chloe no la creyó, porque lo dramático nunca fue mi estilo. Si alzaba la voz, era para animar desde las gradas. Si iba al despacho del colegio, era para donar o para ofrecerme como voluntario. Yo era el que rellenaba las encuestas para padres, el que enviaba notas de agradecimiento a los profesores, el que se acordaba de llevar tentempiés sin frutos secos para las excursiones. Así que cuando dejé de hacerlo, lo notaron. Y ella también. La pillé esa noche leyendo de nuevo el correo del colegio en su portátil. Los labios apretados, la mandíbula tensa. Navegaba por los formularios de contacto como si buscara un error, una casilla oculta que deshiciera lo que yo había hecho. No había ninguna. Porque no solo me apartaba de los pagos, me estaba borrando de la historia de la que ella ya intentaba sacarme. Y cuando el colegio imprima el próximo boletín, cuando aparezca la lista de agradecimientos a padres, mi nombre no estará. No porque lo olvidara, sino porque ella me pidió que recordara que no pertenecía allí. Y por fin le hice caso. Se fue temprano un sábado por la mañana, con la excusa de hacer la compra. Pero yo sabía la verdad. Las bolsas con las que volvió eran sospechosamente ligeras. Leche, pan, unas pocas manzanas. Nada que justificara 2 horas fuera y sin recibo. Esa noche vi un mensaje que apareció en su teléfono mientras cargaba en la encimera. Puedo enviarte $2000, pero nada más. No preguntes, mamá. Ella sigue enfadada. Laura, su hermana, la misma con la que no hablaba desde hacía 4 meses. Reconciliación por necesidad, no por afecto. Su orgullo empezaba a agrietarse. Más tarde, la observé caminar por la cocina, copa de vino en una mano, teléfono en la otra, susurrando entre dientes. Y entonces llegó la llamada que estaba esperando. Salió al patio. Yo bajé el volumen de la tele. Hola. Sí, soy yo. Lo sé. Ha pasado tiempo. Pausa. No, todo está bien. Es solo que... Mira, odio pedirte esto, pero... Pausa más larga. Dijeron que si no puedo pagar antes del lunes, los niños no podrán volver a matricularse. Solo necesito algo a corto plazo. Yo... Silencio. Ninguna interrupción. Solo silencio al otro lado. Ah. Su voz bajó. Entiendo, por supuesto. Sí, sí, está bien. Entró de nuevo en casa. No dijo nada. No me miró. Fue directa al baño y cerró la puerta con llave. El sonido amortiguado del grifo cubría el de ella limpiándose lo que quedaba de su dignidad. No pregunté cómo había ido. No lo necesitaba. Al día siguiente, mientras limpiaba la bandeja de la impresora, Mason, 12 años y más listo que muchos adultos que conozco, encontró la carta de la matrícula. Un correo impreso, limpio, doblado una sola vez. Lo trajo al salón mientras ella estaba arriba, sosteniéndolo como si fuera una prueba de un crimen. «Mamá», llamó. Ella respondió desde arriba. «¿Sí?» Él dudó. «¿Nos vamos del colegio?» Me quedé helado. Ella bajó despacio, vio lo que sostenía y su cara palideció. «¿Qué es eso?», preguntó, demasiado brusca. «Dice que no hemos pagado», respondió él, «y que hay una fecha límite». Ella abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. «No te preocupes por eso, son cosas de adultos». Él no se lo creyó. «¿Papá nos ha dejado?», preguntó, apenas en un susurro. Y eso, justo eso, rompió algo. Ella no respondió. Se quedó quieta, como si no hubiera ensayado para esa escena. Porque, ¿cómo se le explica a un niño,
que tu orgullo le costó su educación. Más tarde, cuando la casa estaba otra vez en silencio, la vi encorvada sobre su portátil, con los ojos rojos y los hombros hundidos. Abrió el portal de matrículas de Westfield y pinchó en el enlace de ayuda financiera. La página tardó en cargar. Se quedó mirando el cursor parpadeante un largo rato antes de empezar a rellenar los campos. Ingresos, dependientes, motivo de la solicitud. Su mano dudó sobre el botón de enviar, pero entonces apareció en rojo, en la parte superior de la pantalla. Fecha límite de solicitud, 15 de febrero. Demasiado tarde. Cerró la tapa de golpe, como si eso pudiera devolver el reloj atrás. Pero el tiempo no se preocupa por los remordimientos, y los formularios no aceptan disculpas. El reloj había llegado a cero, y ahora los niños que ella decía que eran suyos empezaban a ver quién se quedaba de verdad y quién solo hablaba. Llegó 15 minutos antes de la cita, vestida como para una entrevista de trabajo para la que no se había preparado. Blusa abrochada un botón de más, americana arrugada del asiento trasero, el pelo recogido en un moño apretado que no llevaba en años. Parecía alguien intentando ponerse la competencia como un disfraz. Le temblaban las manos mientras firmaba en recepción. La recepcionista, sonrisa impecable y sílabas medidas, le preguntó si quería agua. Ella negó. La llevaron a la sala de reuniones, donde la esperaba el director junto a una representante de facturación, que no se molestó en esconder la carpeta manila con su apellido en la pestaña. Westfield era educado, pero no sutil. «Gracias por venir, señora Callahan», empezó el director, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Entendemos que a veces surgen dificultades económicas y queremos colaborar con las familias siempre que sea posible». «Sí, lo agradezco», respondió ella demasiado rápido. «Solo necesito un poco de tiempo». La mujer de facturación hojeó la carpeta. «La matrícula de Chloe y Mason está pendiente. El plazo venció el lunes pasado. Podemos ampliar la fecha 2 semanas, siempre que recibamos documentación financiera actualizada». «Por supuesto», dijo ella, sacando de su bolso un sobre con nóminas recientes, extractos bancarios y una carta de su empleador. Todo lo que había reunido a toda prisa después de que el portal rechazara su solicitud de ayuda. La mujer lo aceptó y empezó a revisar. «¿Y el padre?», preguntó el director, como quien pregunta por el tiempo. Ella se quedó helada. Parpadeó. La pausa se alargó. «Ya no está implicado». La sala se enfrió. La de facturación levantó la vista lentamente. «Perdón, pero ha sido el único contacto financiero en los últimos 10 años». El director se inclinó hacia adelante, con suavidad, pero con preocupación evidente. «¿Hubo algún cambio? ¿Está bien?» Ella tragó saliva. La voz se le quebró lo suficiente como para romper la fachada. «Fue decisión suya». Nadie dijo nada durante un segundo demasiado largo. La mujer de facturación asintió despacio y anotó algo en el formulario. «De acuerdo, procesaremos esto y le responderemos antes del viernes». La reunión terminó con sonrisas tensas y apretones de mano flojos, sin calidez, solo cortesía distante. Salió del edificio como alguien que había aguantado demasiado tiempo. En el coche se sentó al volante y apretó las manos contra él. Mirada fija, inmóvil, desenfocada. Luego, poco a poco, llegaron las lágrimas. No ruidosas, no dramáticas, solo un flujo constante que no intentó secar. Porque aquella sala no trataba solo de la matrícula. Era el funeral de la imagen a la que se aferraba. La historia que se había contado a sí misma. Que tenía el control. Que no me necesitaba. Que podía arreglarlo todo con una sonrisa bien colocada y una mentira cuidadosamente elegida. Pero ahora lo había dicho en voz alta. Ya no está implicado. Y, por primera vez en meses, quizá años, nadie creyó que fuera por accidente. La cena de esa noche fue incómoda desde el primer bocado. Chloe empujaba el puré de patatas.
Mason apilaba guisantes formando una pirámide que terminó derrumbándose sobre su pollo. El sonido de los cubiertos contra la loza era la única banda sonora. Sin risas, sin bromas, sin un ¿a qué no sabes lo que pasó hoy en el cole? Solo tensión, espesa y agria, como algo que se ha echado a perder en la nevera y nadie logra encontrar. Había hecho pastel de carne, probablemente una ofrenda de paz. Antes era mi plato favorito. Lo comí por cortesía, no por hambre. Ella seguía mirando a los niños, esperando que alguno rompiera el silencio. Siempre lo hacían, pero no esa noche. Esa noche esperaban a que hablara yo. Fue Mason quien al final lo hizo. ¿Papá se fue? Mi tenedor se quedó a medio camino. La miré. Miré a Chloe, que fijaba la vista en su plato como si ahí pudiera encontrar respuestas. Luego miré a su madre, que de pronto encontró algo muy interesante en su vaso de agua. Respiré. Lento. Constante. Estoy aquí, dije con calma. Mason no se inmutó. Pero ya no estás pagando el colegio. Asentí. Es verdad. ¿Por qué? Preguntó Chloe en voz baja, sin levantar la mirada. Volví a mirar a su madre. Seguía callada. Entonces lo dije. Porque vuestra madre dijo que no soy vuestro padre. El aire se desplomó, como si alguien hubiera quitado la gravedad de la habitación. Mason parpadeó, confundido. La boca de Chloe se abrió, pero no salió ningún sonido. Los dos la miraron a ella. No habló, no lo negó, no explicó. Solo se quedó allí, con los labios apretados y las manos cerradas en el regazo, como una niña pillada en una mentira demasiado orgullosa para admitirlo. Me volví hacia ellos. No es culpa vuestra, dije, con suavidad pero con claridad. Nada de esto lo es, pero significa que ya no me toca a mí tomar esas decisiones, ni sobre el colegio, ni sobre el dinero. Eso pasa cuando alguien dice que no perteneces. Se quedaron mirando. A mí, a ella, al espacio entre nosotros. Y ella siguió sin hablar. Porque, ¿qué podía decir? ¿Que no lo decía en serio? ¿Que era una broma? ¿Que una década de amor, de visitas al médico, de terrores nocturnos y tartas de cumpleaños valía menos que un comentario mezquino? Me levanté, en silencio. Llevé mi plato al fregadero. Lo enjuagué. Lo puse en el lavavajillas. Limpié la encimera donde había caído una gota de ketchup. Y salí de la cocina. Sin discursos, sin drama. Solo el peso de algo irreversible instalándose en las paredes. Esa es la cosa con las palabras. No se pueden desdecir. Y menos aún cuando tus hijos escuchan el silencio que viene después. El sobre del colegio llegó un viernes por la tarde, sin escudo en relieve esta vez, sin cortesías amables, solo un encabezado contundente en mayúsculas. Aviso final. Matrícula impagada. Inscripción cancelada a menos que se pague en su totalidad. Sin más prórrogas, sin más simpatía, sin más llamadas cordiales. El saldo estaba allí, en tinta negra y gruesa, $24,000, sin margen, sin planes de pago, sin aplazamientos. Ella lo miró durante 10 minutos sin moverse. Luego empezó a revolver. Abrió cajones, entró en 3 aplicaciones bancarias, hizo 2 llamadas, a nadie que contestara. Probó con una tarjeta de crédito que siempre había sido su paracaídas de emergencia. Rechazada. 2 veces. Las cuentas no se conmovían por lo arrepentida que estuviera. Me encontró en el garaje, engrasando las bisagras de la puerta lateral, algo que llevaba meses queriendo hacer. Chirrían cada vez que los niños sacaban la basura, y siempre olvidaban cerrarla bien. Una tarea pequeña, un poco de normalidad. No llamó, solo entró, con la carta arrugada en la mano. «Van a sacar a los niños del colegio», dijo, como si yo no lo supiera ya. No dejé de trabajar. «He intentado todo», añadió, con la voz rota. «Las tarjetas están al límite. Mi hermana no puede ayudar más y su padre...» ¿Sabes lo que me dijo? Seguí en silencio. Por fin dejó caer la fachada. «Necesito tu ayuda». El silencio después de esa frase sonó más fuerte que un grito. Dejé el bote de aceite, me limpié las manos con un trapo
y pasé junto a ella, entrando en la casa. Ella me siguió, ahora desesperada. Por favor, se van a sentir humillados. Chloe ya habla de su recital. Los amigos de Mason están todos allí. No les hagas esto. Asentí despacio, abrí el cajón del escritorio del pasillo y saqué un sobre grueso que había preparado días antes. Había estado allí, esperando, como una recámara cargada. Se lo entregué sin decir nada. Ella lo miró, confundida, y luego lo rompió. La primera página era una nota mecanografiada, corta, inconfundible. Me sentí orgulloso de criarlos. Tú elegiste borrarme. Ahora te toca hacerlo todo. Las manos le temblaban al pasar a la segunda página, una copia del pago de la matrícula anulado. Con fecha y hora, 2:17 a.m., la noche que me dijo que no eran míos. Levantó la vista hacia mí, ojos húmedos, cara pálida. Algo en ella se marchitó, no con rabia, no indignada, solo derrotada, porque lo sabía. Sabía el momento exacto en que este dominó empezó a caer, y sabía por qué. Asentí una vez. Confirmación silenciosa. Luego pasé junto a ella, junto a las fotos en la pared, junto a la mochila medio hecha que Mason había dejado en las escaleras. Pasé por la puerta abierta. No la golpeé, no me despedí, porque ya no quedaba nada que decir, ni como marido, ni como padre, solo como un hombre al que le dijeron que no pertenecía, y que por fin lo creyó.